Hola, hoy vamos a hablar de Atman, conciencia y libertad. Primeramente, vamos a definir y explicar algunos conceptos que siempre es conveniente tener bien claros. Om Tat Sat es un mantra que nos recuerda: somos eterno presente. Atman, de igual modo, nos recuerda: somos conciencia. Entonces, es bien importante esta primera apreciación. Lo absoluto, que es otro término que vamos a utilizar bastante en el día de hoy, es bueno saber que su interpretación es aquello que no está sujeto a nada, es sin definición, sin atributos y sin cualidades. En la esencia somos absoluto. Y lo absoluto, recordemos, no hay dos, solo hay uno. Absoluto en latín viene a decir Dominus ab legibus solutus. Traducido sería: soy dueño y libre de la ley. Esto era también muy utilizado en épocas romanas, en las cuales los emperadores promulgaban leyes, pero que a ellos no les afectaban, porque de alguna manera ellos manifestaban, mencionaban ser la representación de Dios, dioses en la tierra, que también lo vemos en culturas más ancestrales como la egipcia. Absoluto utiliza el prefijo ab, privación, separación, y el verbo solvere, que de alguna manera es soltar, liberar a alguien de algo. Lo absoluto conecta, es no dualidad. Maya ilusión es dualidad. Entonces, lo absoluto es y Maya ilusión no es. De alguna manera, cuando vivimos lo absoluto, vivimos no dualidad, nos liberamos del apego, esclavitud de Maya ilusión, dualidad. Por eso es muy importante a la hora de expresar vibración verbal estar en comunión con la intencionalidad consciente de esa vibración verbal. El ser es, y como hemos mencionado, es no dual. Por eso se puede intuir, afirmar, es Brahman, Dios, Tao, porque no somos fuera de, sino somos dentro de. Por ahí encontramos, somos uno sin segundo, unidad. Cuando se hace dicha autoindagación, se entra hacia adentro en la plena aceptación: soy Atman, conciencia, no soy separado de. Por eso el Jivatma, el alma individual,
se reencuentra en Brahma, alma universal, diríamos, la unidad, y una manifestación de ello es el amor altruista, el amor a los demás, el servicio a los demás. No es aquello que no somos, es dualidad. Se experimenta como separación, se experimenta yo y Dios, pero separados. Se percibe sensorialmente como diversidad. Y ahí identificamos Maya ilusión. Maya ilusión es el apego a todo aquello que definimos como creaciones de mente ego. Toda esa identificación conlleva sufrimiento que de alguna manera es vinculante a esto que llamamos racionalidad carente de amor. Y esto suena racionalidad carente de amor. Ya verán cómo en diferentes momentos lo voy a recordar. Entonces encontramos dos potenciales muy marcados. En uno encontramos vida consciente eterna. Eterna, no hay principio, no hay fin. Coherencia cardíaca, verdadero amor altruista e intuición que fluye del corazón glándula timo, es sabiduría consciente. En el otro lado, observamos existencia condicionada y efímera. Ahí sí definimos, se origina aquí y termina aquí, pero eso ya es otro compendio. Por eso ahí se da lo que llamamos Maya ilusión, que se identifica con el ego y se retroalimenta en lo que llamamos egoísmo. Y, claro, va a implicar toda una racionalidad mental egoica, pero con gran carencia de amor. Por eso, Atman Consciencia interactúa en amor altruista, equidad, servicio al prójimo, libertad. Maya ilusión, por ejemplo, si tomamos la sociedad de castas en la India, vemos que los brahmanes son sacerdotes, los militares, los burgueses, campesinos, artesanos, y al final vemos parias y los intocables. Que a los intocables, por ejemplo, se les da los oficios más impuros, que se llaman. Esto está establecido así en las culturas ancestrales de la India, pero que en la sociedad occidental, con matices y adaptaciones correspondientes, pero es similar. Veamos ahora esto que implica. Por ejemplo, el abuso de los niños en cuanto a trabajar y casi propiamente robarles su infancia, es muy justificable y explicar el porqué. ¿Ven? Ahí vemos unos niños trabajando con aluminio. No tienen ningún tipo de protección ni nada.
estos chavales, cuando tengan 30 años, el que no tiene Alzheimer, el cáncer ya se lo ha llevado. En el lado derecho, trabajando en una empresa de ladrillos, con edades de 8, 9 años, jornadas laborales de 10, 12 horas. Es espectacular lo que está ocurriendo. Vemos en Costa de Marfil, elaborando cacao para ese llamado chocolate sabroso, pero producido por niños. Esto en los años 1800 y pico, en Inglaterra, se prohibió el trabajo de niños y mujeres menores de 10 años en el ámbito minero y en otros ámbitos. Pero esto que ya fue prohibido hace 160, 170 años, todavía hoy está ocurriendo en el mundo. Ahora, la racionalidad que les decía antes de mente-ego, ¿qué dice? Produzco barato, mantengo precios de mercado y obtengo grandes beneficios. Y como el beneficio es lo que prevalece, justifica esta situación. Bueno, yo soy de la opinión que no es correcto. Veamos otro aspecto. Cada día en el mundo mueren 4.000 niños por falta de agua potable o sistemas de saneamiento correspondientes. Esto lo dice la UNICEF, la OMS tiene unos datos muy similares y hay otros organismos que también manejan datos de esta índole. ¿Saben? 4.000 niños cada día. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué justifica esto cuando hay más que tecnología, más que medios y posibilidades para que esto no ocurra? Entonces, como dije al inicio, vivir el presente, vivir consciente, es conexión en alma, en conciencia. Ahora bien, ¿qué ocurre en este llamado planeta? Hemos leído y en función de lo leído hemos hecho conclusiones. Me han contado y en función de lo que me han contado y he oído, hago conclusiones. La historia dice, y en función de cómo se escribió, quién la escribió y para qué la escribió, sigo haciendo conclusiones. Digo que mi experiencia me demuestra y en función de esto también he hecho mis conclusiones. Y en el ámbito del deseo, pues manejo el apego de quiero hacer, conseguiré. Bueno, todo esto sabemos que es conveniente fluir libre de todos estos apegos que se estructuran en maya ilusión. Y para ello necesitamos saber, que el saber de alguna manera se representa en la luz, para liberarnos de la ignorancia que se representa en la oscuridad. Ahora, un aspecto a tener en cuenta. A nivel consciente, el cerebro activa unos 50 bits por segundo, mientras que el inconsciente activa 11 millones de bits por segundo. El llamado consciente, que es altamente condicionado, como les mostraremos, por toda la información diversa recibida, nos limita mucho. Pero ni se imaginan
toda la acumulación errónea, equívoca, negativa que hemos bloqueado en el inconsciente. Y la intensificación es infinitamente mayor. Por eso muchos individuos actúan, intencionalizan, sienten en determinadas maneras, pero es por cómo han recibido toda la información. Ahora veamos cómo muchas creencias son altamente limitadoras. Ejemplo, la creencia científica de que las neuronas no se regeneraban se ha mantenido más o menos hasta los años 90. Pero ya en el año 1960, 62 para ser más exactos, Joseph Altman, un biólogo norteamericano, descubrió la neurogénesis, es decir, la regeneración neuronal. Pues él lo descubre en los años 60, pero no es hasta los 90 que es aceptado. Y todavía hay mucha gente que considera que las neuronas no se regeneran. Pero ya mucha investigación científica al respecto nos ha mostrado, nos está constantemente demostrando que inclusive personas mayores de 79, inclusive en edades de 85 años, tienen capacidad de regeneración neuronal igual que un adolescente de 15 años. Entonces, esta creencia científico-mental que a partir de determinada edad el cerebro ya no va a trabajar bien, no es del todo correcto. ¿Y por qué digo esto? Observen la foto, los dos señores aquí en el centro tienen, por ejemplo, sus cigarrillos en la mano. Una persona que ha fumado muchos años, el deterioro neuronal es mucho mayor que una persona que vive dentro de un contexto de equilibrio y de salud. Entonces, la clave importante es cómo llegar a ciertas edades, pero en equilibrio, en armonía. Observen otra creencia ya de índole religioso. Aquí en la figura de la Basílica de San Apolinar, en Nuevo Rávena, en Italia, aquí vemos una representación de los llamados Reyes Magos. La vamos a ver en una foto más cercana. ¿Ven? Esto está hecho y vemos Baltasar, Melchor, Gaspar. Curioso, ninguno lleva corona de rey, llevan más unos gorros característicos de magos. Y curioso, son blancos. Esto fue hecho en el año 500 de la era cristiana, lo cual quiere decir hace 1500 años. Pero hoy, no sé por qué, se maneja la creencia condicionada de que un rey era negro. Bueno, pues si alguien lo puede explicar. Entonces es importante, no todo lo que nos han dicho, no todo lo que nos han contado es veraz, es coherente. Ahora, ¿cómo defendemos las llamadas creencias? Y ahí Albert Einstein nos recuerda algo muy interesante. Es más difícil cambiar una creencia que desintegrar un átomo. Fíjense qué afirmación de algo, pero bien, bien profundo. Por eso afirmamos el ser eternamente es,
fluye libre de todo apego mental egoico. Sin embargo, lo humano es efímero, es condicionado por lo erróneamente aprendido. Esto es bien, bien importante, porque en una parcela verdaderamente somos y en la errónea identificación de la otra parcela es donde dejamos de ser. En la filosofía de los Vedas se lee Prakriti, es la materia, la energía, es lo que observamos de una manera con la percepción sensorial de los sentidos. Sin embargo, Atman es la vibración sutil, esencial, que nos conecta con lo absoluto. Pero Atman no tiene nada que ver con la materia. Esto es muy importante y luego lo explicaré mejor. Y tampoco propiamente con lo absoluto. Sí que es un hilo, digámoslo así, de conexión, porque lo absoluto, como dije al principio, es sin definición, sin atributos, sin cualidades. Y darle cualidades a aquello que no lo es, Lao Tse en el Tao Te Ching dice muy bien, el Tao que se define deja de ser el Tao. Entonces, lo absoluto no está sujeto a nada, como he dicho, es sin definición, sin atributos. Sin embargo, en el círculo central encontramos ese apego, esa errónea identificación maya ilusoria que nos introduce en la rueda del llamado sánsara, también conocido como muerte, renacimiento, y también interactuando en lo que se denomina karma. Pero eso, si estás identificado en lo que no es. Ahora bien, si tu estado sálvico de pureza conecta en Atman, cambia todo el potencial sutil de vibración y se produce aquello que se llama liberación espiritual. Y ahí se faculta el regreso consciente a Brahman absoluto y eterno. Ahora, mucha gente existe en el apego condicionado al cuerpo y los objetos. Por eso, solo para ellos es como que solo existe lo fenoménico percibido. Pero sabemos que vivir consciente en Atman posibilita el desvanecimiento de todo ese apego. Es muy importante esto. Ahora, hay lo que conocemos como tendencias individuales. Veamos un referente. La pólvora, bueno, se prende con mucha facilidad. Cuando tomamos carbón vegetal, hay que aplicar un poquito de calor, ya cuesta un poco más. Y si el carbón está un poco mojado o es carbón mineral, ya cuesta muchísimo más tiempo prender. Eso sería como 3 dinamismos de potencial, de posibilidad de acercarnos a Atman. Llevemos esto a el campo de la vida social y encontramos, observamos que unos resuenan con gran facilidad en Atman. Otros requieren
tiempo, años de reflexión para adentrarse en esa resonancia de Atman. Y otros necesitarán muchos años o posiblemente algunas vidas para entrar en esa vivencia espiritual de Atman. Por eso también conviene saber observar y no obligar a nadie. Dar desde el amor es la clave y tolerancia máxima en cuanto a que cada uno ve en función de lo que lleva dentro. Por eso, quietud sin definición y sin atributos es un estado de resonancia en lo absoluto eterno. Vivir en no dualidad es un estado de resonancia en Atman conciencia. Y estar apegado a toda la dinámica maya ilusoria de la dualidad, eso es lo que nos tiene esclavizados. Por eso, Atman, sabemos, no hay sujetos ni objetos. Solo hay percepción de ser. Y esta percepción es de orden consciente y por eso se denomina consciencia. Atman, no dualidad, posibilita fluir en el llamado mundo sin necesidad de ningún tipo de apego mental. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué es vivir consciente? Que a su vez eso es Atman. Bueno, una definición de muchas que podrán encontrar. La luz es, la oscuridad es ausencia de luz. Lo absoluto eterno es, lo efímero es ausencia de absoluto eterno. Brahman, Dios, es, la mente ego es ausencia de Brahman. La sabiduría es, maya ignorancia es ausencia de sabiduría. El amor altruista es, el odio es ausencia de amor. Atman conciencia es, maya ilusión es ausencia de Atman. Por eso decimos, toda ausencia se alimenta en aquello que no es. Lo que eternamente es, fluye en lo absoluto. Comúnmente manejamos muchísima identificación con lo que es ausencia de, y ahí no logramos la vivencia consciente. Por eso decimos, Atman eternamente es consciencia. Eternamente, observen bien, sin origen y sin fin. Consciencia es otro nombre de aquello que somos, porque obedecemos a nombre, apellido, nacionalidad, bien, pero ¿somos eso? Autoindaguen y descubran lo que es eterno, no lo efímero. Por eso no hay nada que alcanzar, ni nada que cultivar. Ya somos, porque si no, no habría tal absoluto, tal eterno, tal consciencia. Ahora bien, ¿por qué no vivimos conscientes ese estado? Porque hemos de lograr el desapego maya ilusorio a mente ego. Y ahí fluye Atman. No hay que buscarlo, ya es.
la conciencia no es algo personal, es decir, no está estructurado corpóreamente, supeditado a planos niveles. La identificación con un ser individual no existe. El ser es uno, no hay millones de seres. El ser es conexión consciente en lo absoluto, si no, no es el ser. Entonces, bien, solo vivimos Atma cuando aquietamos toda esa estructura mental egoica. ¿Qué es lo que fluye y no puede ser medido? La paz, la quietud, la armonía, el amor. Estas son llamadas cualidades sádvicas que fluyen en Atma, pero no pueden ser medidas. Es como que son potenciales vías de conexión en Atman. Por eso decimos, la naturaleza del Atman es Sat Chit Ananda. Sat, existencia, Chit, conciencia, Ananda, dicha. Sería algo así como la dicha consciente de vivir en lo eterno. Y el Atman lo ve todo. Es el testigo silencioso que habita en el interior de cada uno de nosotros. Es conciencia pura, es dicha plena. Atman es ser consciente. Vean, soy el testigo. Cuando vivo vichara, dicho sea de paso, experimento, mejor, vivo vichara ya hace muchos años. Y cuando entro hacia adentro en vichara, observo, porque soy el testigo, cómo cambia mi cuerpo, bueno, cómo cambia mi llamado cuerpo. Pero de igual modo observo cómo corren las emociones. De la misma manera, cómo vuelan los pensamientos. E inclusive cómo fluye el éter o el prana. Pero, a su vez, soy plenamente consciente de que nada de eso soy. No soy el cuerpo, no soy las emociones, no soy los pensamientos, no soy el éter. Por eso en Maya ilusión hay deseo, apego y fluye o se experimenta rencor, fobia, bueno, todo lo que observamos muy a diario. Cuando vivimos Atman conciencia, fluimos, somos libres y ahí hay tranquilidad, quietud, amor, silencio, intuición. Se vive coherente y consciente en Atman y en Maya ilusión observamos la interacción de la información, de la energía, etc. Ahora, la física clásica nos recuerda un modelo de universo determinista y en esa física el observador observa el universo, pero separado de. Sin embargo, la física cuántica nos recuerda que es probabilística y ahí el observador influye en lo observado, inclusive participa. Esto es un cambio pero muy grande. Por eso el doctor Dean Radin, con un grupo de investigadores, ya verificaron cómo el estado de conciencia repercute
en instrumentos de medición, cambiando los resultados. ¿Esto qué demostró? Que efectivamente nuestro estado de conciencia interactúa en lo físico. Werner Karl Heisenberg de alguna manera nos recuerda y fue una persona que facultó cierta tendencia de puente entre la física clásica y la física cuántica. Y él ya decía, el individuo es creador y observador a la vez. Hoy somos conscientes de que somos capaces de promover nuevas y fascinantes posibilidades. Ahora, si uno está en la consideración de que todo lo que toca o todo aquello que define como materia es algo sólido, pues es un error, porque ya está comprobado que los átomos, su composición, el 99,999% es puro vacío. Cuando aplicamos un microscopio electrónico de muy alta resolución, observamos que esto es un átomo puro vacío. Yo toco la mesa y afirmo que estoy tocando la mesa. Otro gran error, porque ni la mesa está como tal a nivel de lo que subyace, y los electrones de la mesa y los electrones de mi mano se repelen. Pero fíjense cómo hemos manipulado y manejado toda una estructura de creencias mentales que todavía nos resultan muy difíciles cambiar. Por eso Heisenberg, de alguna manera, cuando desarrolla el principio de incertidumbre, ya nos mostró cómo un átomo, que habitualmente la física o conceptos de física moderna lo veían así, ya en la física cuántica desaparece el átomo. Por eso la realidad objetiva, se hacía ya mención, acaba de evaporarse, es decir, esta estructura en la cual hemos fundamentado mucha experiencia se va diluyendo y vemos cómo la materia, bueno, tiene una estructura y la definimos de una manera, pero cuando la autoindagamos vemos que es compuesta de moléculas. La molécula la autoindagamos, observamos el átomo lo autoindagamos, fuerzas gravitacionales. Las fuerzas gravitacionales las autoindagamos y aparece el entrelazamiento cuántico. Entonces, de alguna manera, ¿qué soy? Esto que percibo de una manera muy limitada con nuestros sentidos, o esto que subyace y cada vez ya se está teniendo más en cuenta. Por ejemplo, la célula, el cuerpo. Cada día 600 millones de células mueren y 600 de alguna manera se regeneran. Entonces, mi estructura corpórea, desde que nací a hoy, ya ha cambiado muchas veces. ¿Con cuál Felipe me identifico? ¿Con el que tenía en la infancia, en la adolescencia, en la madurez o ahora en la adultez? ¿Cuál de ellos soy? Pues es curioso, ninguno de ellos, porque no soy una estructura material. Desde la observación, hoy ya sabemos que modificamos la realidad cuántica. Por eso se menciona muy acertadamente, las personas influyen en la situación y velocidad de las partículas más pequeñas. Esto es bien, bien importante.
Einstein ya nos recuerda también, somos los únicos seres que podemos cambiar nuestra biología con el acto de manejar coherentemente el pensamiento. De ahí que observamos que cuando hay un estado de depresión fuerte, nuestra facultad inmunológica cae. Pero cuando estamos tranquilos, en serenidad, nuestra estructura inmunológica sube. Lipton dice, para mí, con mucho acierto, los pensamientos curan más que los medicamentos. Es vital en qué y cómo manejamos la intencionalidad. Hoy ya afirmamos somos información. Esta información, de alguna manera, se convierte en vibración. La vibración interactúa en la energía y la energía, cada vez más densa, se estructura en esto que denominamos materia. Y todo este compendio de galaxias, y vemos que están interconectadas por lo que se llama el entrelazamiento cuántico. ¿Qué nos ha mostrado, qué nos ha demostrado el entrelazamiento cuántico? Que cuando yo actúo sobre una partícula que ha estado en contacto con otra, aunque hayan transcurrido miles de años, en el momento que interactúe en una, la otra reacciona. Ahora veamos esto un poco más a fondo. Si toda esta interconexión viene del Big Bang o de antes del Big Bang, somos conectados a aquello que eternamente es. Por eso es bien importante conectar, vivir hacia adentro. Blanco-Vedral y otros físicos cuánticos teóricos ya nos dicen que el origen de todo en el universo no es la energía, ni mucho menos la materia. Ellos dicen unidades de información. Masaru Emoto verificó con los estudios del agua congelada cómo en función de la información que recibe el agua se organiza una estructura molecular u otra. Entonces, bueno, vale la pena que cada uno autoindague qué información está interactuando hacia adentro, qué pensamientos le mueven, con qué gente interactúa. Leonardo Boff, uno de los fundadores de la teología de la liberación, dijo o dice: todos nosotros somos seres de luz, fuimos formados originalmente en el corazón de las grandes estrellas rojas hace miles, millones de años. Y esto suena bonito, porque suena bonito, hay que decirlo, pero ¿será verdad? ¿O qué veracidad tiene? Pues en el Instituto Tohoku en Japón, hace unos años, con cámaras criogénicas, que es lo más avanzado para percibir luz ultrasensible de muy baja densidad, introducen a un individuo, lo sientan en un habitáculo con paredes de plomo para que no haya interacción con el medio externo, etc. Y lo tienen 24 horas midiendo luz, no infrarrojos, no calor, luz. Y vean la luz que emite. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no veo la luz, o con mi capacidad de percepción sensorial, visual, no consigo ver la luz
ultrasensible que emitimos no quiere decir que no seamos luz. Vean este ejemplo. Decimos, ambos son del mismo color. Se ve muy fácil que el de abajo tiene una tonalidad más clara, más tirando a blanca, y el de arriba tiene una tonalidad mucho más gris, tirando a más oscuro. Pero, ¿qué puede ocurrir si ponemos aquí en el medio algo que tape la división? Miren, el color es el mismo. Es decir, yo aquí percibo gris y tonalidad tirando a blanco, y aquí mis sentidos perciben netamente gris. Esto ocurre con muchas cosas. Claro, y yo lo vi, sí, pero lo que viste y lo que interpretaste de lo visto no justifica que sea veraz. Por ejemplo, cuando vemos aquí los dos círculos naranjas, muy fácil. No mucho, pero el de la derecha es un poco mayor que el de la izquierda. Esto es lo que uno a simple vista interpreta que está viendo. Tiramos dos líneas horizontales y nos damos cuenta que los círculos son iguales. Por eso digo, la percepción sensorial de los sentidos hay que, interactuar con ella, pero ir sabiendo cada vez observar mejor todo. Aquí, si ustedes miran el círculo que se está moviendo y siguen el movimiento circular, van a ver que hay un tono, llamemos fucsia. Bien, ahora si miran a la cruz del medio, aparece ahí un círculo que se está moviendo con color verde. Si vuelven a mirar en círculo, entonces, lo que vemos, bien, lo que oímos, bien, pero hay que, digámoslo de una forma muy sencilla, hay que ser muy humilde e investigar mucho para no caer en el error. Por eso hoy también sabemos, el cerebro procesa 400.000 millones de bits de información por segundo y solo somos conscientes de 2.000. Entonces, la realidad que creamos en función de la limitación de percepción neuronal que tenemos, de errores en el campo limitado de los sentidos, de las creencias que nos han contado y de dogmas científicos que a verlos también los hay, pues claro, el gallinero se empieza a alterar. Es muy importante que nuestra percepción del campo electromagnético es lo que llamamos el espectro de luz visible. Y ya vean qué campo más pequeño con respecto a todas las energías que nos interactúan. Vuelve a surgir la pregunta de qué realidad estamos hablando. Por eso podemos afirmar todo lo percibido y medido sensorialmente es maya ilusión. Maya ignorancia es el apego a lo fenoménico y efímero. Y esto siempre conlleva sufrimiento. Lo decía muy, pero muy bien Buda. Por eso, a veces, cada vez manejamos más. Silencio es la comunicación, el lenguaje de Atma. Porque hablar, contar, es muy fácil. Pero encima, si lo que hablamos, si lo que estamos contando no es coherente, va a conllevar, lo que nos rodea. Por eso ya en el año 1887, Michelson Morley hicieron un experimento para ver
si el éter existía. Para la época era tan avanzado aceptar la existencia del éter que no se tuvo en cuenta, claro. Sin embargo, ya 100 años después, en 1986, el ejército norteamericano hace unas pruebas y verifican la existencia del éter. Pero ¿qué ocurre? Que todavía hoy, en muchos libros universitarios, no se reconoce la existencia del éter. Porque reconocer este campo de energía es aceptación plena de que todo el universo está interconectado. No estamos separados. Somos una unión. Ahora, ¿qué han cultivado muchas culturas? Separación, castas, clases sociales. Bueno, eso ya le compete a cada uno investigar. Si quiere quedarse en la separatividad o quiere adentrarse en el estado de comunión consciente. Por eso, no buscar fuera. Todo ya está dentro. Todo está dentro. Porque somos parte intrínseca de ello. Lo que acontece, hay que entrar, si cabe esta terminología, con otro tipo de intencionalidad. No en la intencionalidad de buscar, en la intencionalidad de aceptar quién soy. Por eso la autorrealización posibilita la comprensión de que la diferencia entre el yo y el universo es una falsa separación. El yoga es un medio para la liberación de Jiva como alma individual en la esclavitud de Maya ilusión, para fundirse en Atman y así conectar con Paramatman o el alma universal. Observemos las olas del mar que nacen, crecen y viajan en el océano, pero cuando llegan a la orilla y rompen, se vuelven a fusionar en lo que nunca han dejado de ser. El Jivamukti, el llamado o la llamada alma individualizada, cuando se da cuenta verdaderamente de quién es, ya no aplica más la identificación errónea de Jiva, porque ya sabe que es Atman. Como la ola, cuando rompe en el océano, ya deja de ser ola, vuelve a ser océano. Toda la creación fenoménica de mente-ego, que de alguna manera la visualizamos como real, es Maya ilusión. Decimos que el sol sale en el este y de igual manera afirmamos que se oculta en el oeste. Pero esa creencia no es más que olvidarnos que el sol no sale. Es el efecto de rotación de la Tierra que hace que utilicemos todavía hoy ese término. Entonces, no es lo mismo lo percibido en función de la limitación de nuestros sentidos y creencias, aquello que realmente es absoluto y eterno. Por eso, toda esta identificación, interpretación material, emocional, mental, bueno, suena bonito, pero toda esa identificación es separada del ser. No deja, en cierto modo, de ser Maya ilusión. Pero es curioso
experimentar la vida identificados con aquello que no somos siempre conlleva desequilibrio y enfermedad. Por eso todo apego-deseo nos condiciona en el llamado error mental. Ocurre con el amor, odio, con otras muchas más. El erróneo apego a lo que llamamos tiempo-espacio implica sufrimiento. Y sobre todo por aquello que ni siquiera existe. Vivir el presente consciente nos libera del apego al llamado futuro. Todo apego emocional, llámese ansiedad, miedo, tristeza, también es maya ilusión. Por eso observa y deja fluir libremente las emociones. Todo apego mental, pensamientos, ideas, creencias, es maya ilusión. Por eso observa y deja fluir libremente los pensamientos. Más allá de maya ilusión, nunca pasa nada fenoménico. Por lo cual el ser es libre y sin necesidades. Ahora, estas definiciones de enfermedades espirituales, enfermedades del ser, del alma, eso es todo terminología maya ilusoria. No están hablando ni de alma ni del ser. Están erróneamente identificando desde su apego mental egoico lo que han logrado interpretar como espiritual, como alma, pero nada que ver. El ser fluye libre de esclavitud, eternamente sin necesidad de ninguna liberación. Esto es para Marta la verdad absoluta. Es decir, no somos esclavos. Toda esta terminología de castas, eso es todo creación de esas estructuras. Los sacerdotes, los militares, los otros. Y lo mantienen porque creen que les beneficia. ¿De dónde está el planeta? Si no cambiamos, se va. Y no hay mucho tiempo. Parece ser que a Dios gracias la luz va a diluir la oscuridad. Entonces, lo absoluto, lo vemos, es sin definición, pero si nos adentramos en las gunas, sattva, tama, rajas, vemos que hay todo un potencial de posibilidad de liberarnos del apego tamásico, rajásico, para entrar en la vivencia sádvica pura, porque sattva sí que posibilita la conexión en Atman o la liberación de Maya. Pero ahí sí que es verdad que hay en mucha gente un cierto trabajo que realizar, un camino iniciático que vivir, una guía espiritual que aceptar. Y entonces se fluye en armonía, coherencia. Son nuevos tiempos. Fíjense un dato. Hasta hace relativamente muy poco sosteníamos que la actividad cerebral era la que comandaba y organizaba todo nuestro organismo. Hoy sabemos, gracias a investigaciones en el Instituto Gearmat en Estados Unidos, que el 20% de la comunicación cerebro-corazón, el 20% viene del cerebro al corazón, pero el corazón da un 80% al cerebro. ¿Qué es esto? Que efectivamente la actividad neuronal cardíaca guiada por la intuición marca mucho más que propiamente la racionalidad dirigida por la estructura neuronal cerebral. El corazón genera 60 veces más energía que el cerebro y la amplitud de sus ondas es 5000 veces mayor que las del cerebro. Vivir en amor, plenitud y paz
el campo electromagnético del corazón se extiende, pero se extiende que es enorme la extensión. La coherencia cardíaca, el sistema nervioso, cardiovascular, hormonal, influyen en la armonía y en la manera eficaz del amor altruista y coherencia. Por eso es bien importante ver qué energía está llegando a nuestro corazón, aprecio o frustración, porque en función de lo que esté fluyendo es el campo de interacción que vamos a generar. Nosotros manejamos, compartimos enseñanzas técnicas para mejorar la coherencia cardíaca. Pranayama, meditación, Raja Yoga, Vichara, Sparsa. Entonces, por ejemplo, cuando hay menos apegos, más quietud y menos estrés, fluye la coherencia cardíaca. Se evitan sentimientos de frustración y ansiedad. La conexión consciente en lo absoluto modifica lo que mente-ego no logra transformar. Por eso, si queremos soluciones con aquello que fueron creadas, va a ser muy difícil. La meditación cuántica interconecta el planeta, el universo y hasta donde llega. Entonces, esta intencionalidad es plena aceptación, somos uno sin segundo. Vivir conscientes con calidad de vida faculta activar ondas delta en la meditación y ahí hacemos a voluntad con intencionalidad cambios, si es necesario celulares. Cuando hacemos vichara, interconectamos el entrelazamiento cuántico, fluimos, interactuamos con el llamado prójimo, que somos nosotros mismos a distancia. Hay mudras. Ganesha se utiliza para reforzar el equilibrio, la coherencia cardíaca, evitar negatividad. Con respiraciones conscientes interactuamos en todo el campo del fluir neuronal, cerebral, en los nadis, etc. Ahora hay venenos que dificultan el fluir en alma, el estrés, los celos, la ira, la angustia. Esto hay que saberlo, irse desapegando de ello. Lo mismo que hay hábitos físicos que dificultan esta conexión. Beber agua florada, tomar gluten del trigo, café, transgénicos. También hay actitudes que dificultan el fluir en Atman. Culpar, reírse del prójimo, mantener actitudes negativas. Es muy amplio el abanico. Por eso hemos de lograr quietud mental. Eso es Atman. Hemos de vivir paz coherente. Eso es Atman. Hemos de saber tener espacios de silencio. Eso es Atman. Atman, conciencia, es fluir en lo eterno. Vive libre del pensamiento de que hay algo que alcanzar. El desapego mente-ego posibilita la vivencia en Atman. Atman no se alcanza. Si tuviera que alcanzarse, eso significaría que Atman no es aquí y ahora. Ahora somos Atman y eternamente somos Atman. En maya ilusión identificamos erróneamente Atman con el cuerpo y la mente. Bueno, por eso eternamente somos Atman consciencia. Entonces lo que hemos de vivir es el desapego
de aquello que no es Atman, Maya, ilusión, dualidad, libres del apego a las creaciones efímeras de mente ego, lo único que permanece es Atman, conciencia. Un placer el haberme posibilitado participar con ustedes de esta ponencia y me despido con el saludo Namaskar.